Buenas tardes, chicos. Ya en un momentico entra la profe. ¿Cómo me les va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. profe. Bien, gracias a Dios. Caramba, Freddy, ahora estás prendiendo cámara continuamente. Cuando me quede tiempo, profe. Saludos para Diana, ya está la profe Eliel, también para Evin Yesid, Sara, Levis. Yo más tengo por aquí Karen. También, ¿cómo están? Hola, profe. Bien, bien, gracias. Bueno, eso me alegra mucho. Están muy juiciositos, calladitos, vea. Buena disciplina. Hola Hugo, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ahí todo bien, gracias a Dios. Bien, bien, me alegra muchísimo. Bendiciones para usted, mi hermano. Bueno, voy a Amén, pasarle a la profe y vamos a ver cómo nos va con todo. Un abracito, que les vaya muy bien, ¿vale? Gracias, profe. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Vamos. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Con cuántos contamos hoy? Con 9, excepto conmigo que hago la 10. ¿Cómo les fue en esta semana? Bien, gracias a Dios, profe. Bueno, ya siempre empezamos a las 4:10, ya son las 4:11. Vamos a iniciar la clase de hoy. Como les he dicho, de pronto causa un poquito de que ya la profe nos va a dictar, pero son estos 4 sábados que ya hemos tenido en este ejercicio y se hace necesario para que suelten un poquito esa mano, para que con la ortografía también jueguen en lo que más puedan. Yo sé que algunos dicen, bueno, lo importante es tener el cartón de bachiller, pero también lo importante es que mientras Dios nos permita aprender a hacer nuestro mayor esfuerzo. Listo, entonces voy a iniciar haciendo esa oración, como siempre lo hago en mis clases, independientemente al credo que ustedes tengan. Yo creo que una oración no le hace daño a nadie. Entonces vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que bendiga nuestras vidas, nos dé mayor sabiduría. Amado Rey de Gloria, damos a ti la alabanza, la adoración y toda exaltación. Reconocemos que solo tú eres el Dios grande y temible, el único Dios de poder, de grandezas y de maravillosas hazañas. Te presento a todos estos estudiantes, al Instituto ITEI, al coordinador Hugo, Señor, con toda la administrativa. Te damos gracias, Señor, que tú permites que todo esto funcione para llevar a un propósito. Presentamos este propósito de cada uno de los estudiantes, poder lograr este objetivo de ser bachilleres certificados, que tú los bendigas, les ayude, les des la fuerza, el ánimo, todo desánimo que haya en ellos por cualquier razón, económica, emocional, Señor, de salud, cualquier índole, Señor, que provenga esta preocupación, tristeza, desolación, tú puedas acompañarles con tu divina presencia, la del Espíritu Santo, y pueda ayudarle y fortalecerle. Sobre todo, derrama de esa sabiduría de lo alto, Señor, que proviene de ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Listo. Entonces, los que estén atrasaditos con trabajos, les invito para que se adelanten en esos trabajos, para que los hagan lo más pronto posible, porque ustedes también tienen otras áreas que también les dejan actividades. Entonces, yo creo que cada uno de ustedes son responsables de estos compromisos
la mayor posibilidad es que lo suban a la plataforma. En mi caso me queda también más fácil darle la calificación en la misma plataforma que hacerlo por el WhatsApp. Casi siempre yo le digo un buen trabajo, pero no le entrego nota porque se hace un poco complejo. Sin embargo, le invito para que por cualquier medio usted demuestre que está cumpliendo con sus compromisos. ¿Listo? Hoy vamos a... Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Profe, ¿mis trabajos ahora sí aparecen en la plataforma o todavía no? Ah, bueno, esta noche déjame revisar y yo te confirmo por el interno, ¿oíste? Vale, profe. Listo. Bueno, pues vamos a empezar. Creo que tienen su libreta de español o el espacio donde están redactando. El tema de hoy es producción textual, comprensión lectora, análisis. Entonces vamos a ver una serie de conceptos. Les voy a dictar una serie de conceptos sobre lo que es la producción textual, sobre lo que es la comprensión lectora, sobre cómo hacer un análisis, que a veces leemos documentos, cartillas, periódicos y no entendemos qué nos quiere decir de pronto esa lectura, esa leyenda, ese mito, esa historia. Nos hacen preguntas y la leímos porque sabemos leer y ya, pero no sabemos de pronto sacar un análisis de ella, no sabemos de pronto tener esa comprensión para organizar las ideas. Entonces vamos, y luego de esto hay unas actividades. Les voy a explicar para que no se vayan a confundir de pronto al desarrollar las actividades. Tenemos producción, ya un momento. Tenemos aquí producción textual, tenemos también el concepto de argumentación. A veces les decía en las primeras clases donde, ¿qué es un texto? Un texto es un escrito que se hace, ya. No, poder argumentar esa respuesta, que es un texto, es una agrupación de palabras que se organizan en una forma de idea y se da un concepto de cualquier idea, por ejemplo. Entonces no decir simplemente que es un texto, un escrito de palabras, ya, no. La argumentación, el poder argumentar mi respuesta. ¿Para qué sirve el ojo? Para ver, no. El ojo es un órgano que tenemos en la cara, está compuesto por tantas partes, sirve para la visualización, todo eso es importante, el argumentar una respuesta. Está el término de argumentación de texto. Tenemos también este punto de análisis, el poder desarrollar o realizar un análisis después que leo, ordeno las ideas, puedo sacar un análisis de lo que leí. Tenemos también un taller de análisis, que es el análisis, las clases o tipos de análisis. Luego también tenemos un taller de comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? Yo escucho que comprensión lectora o lectura comprensiva, yo no comprendo un texto, entonces vamos a tener pautas de cómo puedo realizar una buena comprensión lectora. Listo, entonces esos temas vamos a darle conceptos, tipos, si existen esos tipos según el texto que estemos desarrollando, y para cada uno de ellos hay una actividad. Cuando ya terminemos de dar la clase, pues ustedes saben que yo en la plataforma les subo el documento y ahí pueden ustedes realizar el taller
Del que trate de producción textual, ya tienen lo que es una producción textual, que es la producción de texto, y pueden realizar el ejercicio de lo que es la producción textual. Que si es de comprensión lectora, ya saben lo que es comprensión lectora o lectura comprensiva, y ya pueden sacar el análisis de allí, lo mismo el realizar un análisis. Entonces creo que ya tienen su cuaderno listo, su lapicero. Observaciones, entreguen los trabajos, aunque no tengan de pronto un computador, eso no es ninguna limitación, pero en lo posible sí, en letra legible y con lapicero negro, para cuando tomen las fotografías pueda verse. Hay personas de pronto lo han hecho a lápiz, siempre trata la imagen de verse borrosa, y también por la presentación del trabajo. Entonces me confirman si ya tienen listo la libreta y el lapicero. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver el primer concepto, que es producción textual. ¿Qué es producción textual? Con X. Textual. Listo. Dejan un renglón, escriben la inicial con mayúscula. Consiste en traducir el lenguaje representado, abren paréntesis, consiste en traducir el lenguaje representado, abren paréntesis, ideas, coma, pensamientos, coma, sentimientos, coma, impresiones de tipo episódico que posee el sujeto. Cierran paréntesis. Ideas, Coma, pensamientos, sentimientos, coma, impresiones de tipo episódico que posee el sujeto. Impresiones De tipo episódico que posee el sujeto. En discurso escrito coherente, coma. De las redes sociales, ¿no? En discurso escrito coherente, coma. En función de contextos comunicativos y sociales determinados. Entonces, ¿qué es la producción textual? La producción textual consiste en traducir el lenguaje representado en ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones de tipos episódicos que posee el sujeto, en discurso escrito coherente, en función de contextos comunicativos y sociales determinados. ¿Listo? ¿O alguien está quedado? función
de contextos con X, de contextos comunicativos y sociales determinados. Listo. Dejan un renglón y escriben ¿qué es la producción de textos? ¿Qué es la producción de textos? ¿Vamos bien? Sí, señora. ¿Me Señora. confirman si vamos bien o los espero un momento? Bien, profe. Listo. Entonces, este interrogante, ¿qué es la producción de textos? ¿Qué es la producción con doble C? Producción de textos. ¿Listo? Producir textos consiste en redactar por escrito los pensamientos previamente ordenados. Producir textos consiste en redactar por escrito los pensamientos previamente ordenados. Otro punto. La expresión profe. escrita ¿Cómo es el otro punto, profe? El segundo punto es, la expresión escrita logra sus propósitos comunicativos. expresión, Escrita logra sus propósitos comunicativos mediante la construcción de textos. ¿Listo? Producción de texto consiste en redactar por escrito los pensamientos previamente ordenados. Otro puntico es que la expresión escrita logra sus propósitos comunicativos mediante la construcción de textos. ¿Quién de eso que hemos escrito me puede dar desde su propio punto de vista lo que entiende por producción textual? De lo que tiene ahí escrito, lo que acabamos de transcribir. ¿Qué estudiante quiere participar? Para usted, ¿qué es producción textual? O producir textos. Traducir el lenguaje de ideas, pensamientos, sentimientos. Eso sería, ¿no, profe? Habla muy pasito, le escucho muy lejos. No, profe, es que siempre se me escucha así lejísimo. No sé por qué tiene más sonido el computador, yo creo.
Listo, ¿qué nos dices? Que consiste en traducir el lenguaje de ideas, pensamientos y sentimientos. Daniel, te escucho muy lejos, ¿por qué? No sé, profe, siempre me pasa eso. O sea, no sé qué tiene me escucho muy lejos. Solo te escucho que un lenguaje. Man, tengo que responder, man. Bueno, ¿quién más le gustaría participar para usted qué es producción textual? Ahí con lo que ya escribimos, ¿qué entendiste por producción textual? Pueden ahorita decir o preguntar para cuando estén desarrollando la actividad, no vayan a entrar en encerramientos de preguntas, ¿cómo hago esto? Porque lo que ahí decía es sencillo. Producción textual es ordenar las ideas y pasarlas a escrito. Eso en otras palabras. Eso es producción textual. Ordenar las ideas y pasarlas a escrito. Tratar de que esas ideas que invaden mi pensamiento, esos sentimientos, como un poeta, que de pronto tuvo un amor y ese amor lo decepcionó, le pagó mal, entonces, ¿qué hace? Una canción. Y ordena las ideas tanto que queda como tan bonita esa melodía, tan bonita esa canción, pero viene ¿de dónde? De un sentimiento que tuvo el sujeto, la persona, por eso dice impresiones de tipo episódico que posee el sujeto, o quizás un momento de rabia, de cólera, de decepción, también poder transcribir esos pensamientos, esas sensaciones, esas emociones y plasmarlas con palabras en un escrito. ¿Listo? Entonces, que nos quede claro lo que es producción textual, que es ordenar las ideas. ¿Cuál es el propósito? El propósito es tener ese propósito comunicativo mediante la construcción, lograr el propósito de captar la atención de quien lo lee. Tú puedes hacer una frase, un texto y cualquier persona se identifica con ello. Logras que una comunicación, alguien pudo identificarse con eso escrito que tú hiciste. Entonces, la producción de textos involucra estrategias de planificación, de textualización, es decir, de texto, y revisión del texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el proceso y así desarrollar las competencias comunicativas. Por lo tanto, su tratamiento se realizará a partir de situaciones de interacción comunicativa y no de manera descontextualizada. Ninguna persona puede comenzar a escribir algo que no sea coherente, que no tenga sentido. Hay veces cuando leemos o alguien da una opinión que no es escrita, pero que a la opinión le preguntaron, ¿cómo están los partidos ahorita del Mundial? Ah, pues, ¿qué te cuento? ¿Qué te digo? Estoy muy mal, me siento muy triste. Eso no fue lo que se le preguntó, o sea, no es coherente con lo que se le está preguntando. Lo mismo en la producción de texto. Si se está hablando de pronto del cuento de Caperucita Roja, que sea el cuento de Caperucita Roja, que hable del lobo, que hable de Caperucita, que hable de pronto cómo se asustó la abuelita de Caperucita, que hable de ese propósito. Y no de pronto hablar de otras cosas que no es lo que está la lectura le está pidiendo. Cualidades de la redacción. Vamos a colocar un subtítulo ahí en el cuaderno. Cualidades de la redacción. ¿Qué se debe tener en cuenta al redactar un texto? Entonces colocan un subtítulo, cualidades de la redacción. ¿Vale? ¿Ya están ahí? Sí, profe. Cualidades de la redacción. Si no me responden, yo sigo dictando, ¿vale?
claridad. Número 1, claridad. Cuando ya tengan el documento en su plataforma, pueden leer ya en mayor amplitud lo que quiere decir claridad y todo esto. Así para que tengan, digamos, un análisis, es decir, algo más resumido en su cuaderno, colocan subtítulos y cualidades de la redacción. Número 1, claridad. Se debe tener claridad. Esto implica la rápida y fácil comunicación con una sola interpretación posible. Permite que el lector no tenga que adivinar las ideas que se están comunicando o esforzarse a comprender lo escrito. Se logra cuando se evitan las generalizaciones, las ideas inquietas o desorganizadas. Las palabras rebuscadas o quizás antiguas o ambiguas y los términos técnicos sin la explicación correspondiente. La claridad se obtiene con base en un ordenamiento metódico de ideas, un uso correcto de los signos de puntuación y de elementos como adverbios, artículos, conjugaciones, preposiciones y pronombres. Por eso es importante los signos de puntuación. Un punto, una coma, una tilde nos cambia todo el sentido del texto que está escrito. Es muy diferente, dice, muerto está, tarde llegamos, a decir muerto, esta tarde llegamos. ¿Listo? Eso cambia todo. Miren la expresión, muerto está, tarde llegamos, a decir muerto, esta tarde llegamos, sin ningún signo de puntuación ni admiración. Entonces, cambia. Entonces, lo primero que se debe tener es claridad. En el momento de redactar el texto, es claridad. No utilizar unos términos de pronto ahí, eso más que todo suele pasar en las alcaldías, en los gobiernos, que hacen un documento, redactan ese documento con una tecnicidad de palabras que la persona lo lee, el usuario lo lee y queda perdido. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué quiere decir esto? No, ahí lo que te están diciendo es que tienes que pagar los impuestos. De que habla del predio, ¿por qué no dice lote? Yo conozco la palabra lote, no conozco la palabra predio. Entonces, todo esto, ahora, si el predio, si usted lee, el predio que usted tiene ubicado en tal parte de 7 metros por 14 de fondo, usted, está hablando del lote que yo tengo. Pero si hablan simplemente la palabra predio sin ningún significado, la persona queda, digamos, no le encuentra sentido, como decimos nosotros, queda perdida. Segundo punto, debe tener concisión. Concisión. Entonces escriban concisión. Al redactar deben tener concisión. ¿Qué es concisión? Es la expresión del máximo de ideas en forma clara y completa, utilizando el mínimo de palabras, relacionado con la brevedad, la síntesis o economía lingüística. Se obtiene eliminando los detalles innecesarios. Por ejemplo, ¿cómo estás realizando los trabajos de español? No. Lo que pasa es que en mi finca, es que en el lugar que yo vivo no hay internet, tengo que caminar 3 horas, 4 horas para el lugar donde está el internet, tal y cuenta. No, simplemente, profe, discúlpeme, no he tenido alcance a las redes sociales, apenas las tenga, con gusto le entrego el trabajo. Claro que nadie me lo ha dicho, pero es un ejemplo que les estoy haciendo. ¿Ya? Eso es tener concisión. Lo mismo cuando escribimos. Escriba y escriba, o a veces una persona, esto en WhatsApp, escribe y escribe. Uno sin terminar de leer, uno dice, esto es para un favor. Textos tras textos tras textos. Y a lo último es que dice, no, mira, hazme el favor, préstame 500,000. Entonces uno dice, si hubiera ahorrado 3 textos y me hubiera dicho simplemente, estoy pasando una situación, tienes que me prestes 500,000 ya. Entonces, de eso se trata la concisión. Redactar algo en el más mínimo de palabras también se le llama economía lingüística. Es decir, ahorrar el lenguaje y dar la idea de una forma clara y completa. El tercer punto, precisión. La primera con C, luego con S y tilde en la O, precisión.
Cuando se les dice precisión, ¿qué entienden así a primera instancia por precisión? Dar mero cabecero. ¿Cómo? ¿Cómo, Walter? No, profe, olvídalo. Olvídalo. Yo creo que Precisión. Listo. La precisión, así como a primera instancia, me da algo de seguridad, ¿verdad? Algo preciso, algo seguro. Pues precisión es la comunicación de una idea de tal manera que no falten ni sobren palabras. Ni falta ni sobra. Digo la idea clara y concisa, el término que ahorita estábamos definiendo. O una oración que altere el significado y por ende la comprensión del lenguaje, expresa un solo sentido e interpretación mediante el empleo de palabras adecuadas que corresponden exactamente al significado que se quiere transmitir, evitando los términos vagos, las metáforas, las anfibologías, para dar un significado. Listo, entonces precisión en lo que va a decir, utilizar las palabras correctas y de una forma clara, sin utilizar tantas reflexiones. Hay personas que para dar un enfoque utilizan 2 y 3 reflexiones o moralecas que dejen esas reflexiones. En fin, usted se queda así, ¿qué me quiso decir? ¿Ya? Entonces, tener precisión en la forma de redactar. Cuarto punto, sencillez y vigor expresivo. Sencillez con Z, con S al principio, sencillez, con S, C y Z al final. Sencillez y vigor expresivo con X. ¿Qué es tener sencillez y vigor expresivo en la forma de redactar un texto? Esto se refleja en la redacción utilizando palabras simples, sin rebuscamiento ni tecnicismos excesivos. Se logran a través de la riqueza y variedad del vocabulario. ¿Listo? Entonces, sencillez y vigor expresivo, que sí tenga veracidad el texto, lo que va a redactar, pero de una forma sencilla. Tanto un doctor como cualquier persona que sepa y tenga la habilidad de leer puede comprender ese texto. Como sexto punto, sí, sexto, quinto punto, coherencia. 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 Con H intermedia. C-O-H-E. Coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es la propiedad semántica del discurso que selecciona la información relevante e irrelevante, es decir, importante y quizás no tan importante, que mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una manera específica. Si usted, como le hacía ahorita el ejemplo, está hablando del ojo, no se pase para la oreja, no se pase para la boca, sino ha concluido el concepto del ojo, porque termina hablando de varias cosas al mismo tiempo y no se le va a entender nada. Entonces, eso es tener coherencia, mantener la unidad y la organización de esa estructura comunicativa, porque usted, digamos, si la persona le está hablando del ojo, después le habla de la oreja, sin cerrar el concepto de lo que está hablando primero, usted queda en un círculo de ideas y nada le queda claro. Entonces, el propósito es tener una buena comunicación, comunicar, el saber comunicar algo como que, como los sentimientos o ideas. ¿Listo? Entonces, mantiene esa unidad organizada en estructura comunicativa de una manera específica. Permite manejar la información como un todo. Lograr que las pequeñas ideas se enlacen entre sí para que surja la idea general significativa completa. La coherencia permite presentar del primero al último párrafo en forma continua, de tal forma
que el lector perciba un mensaje completo en el que están relacionadas y articuladas las ideas principales y secundarias, dándole al párrafo algo totalmente, una idea completa y segura. Eso es coherencia. Ahora, cohesión también es con H intermedio, cohesión con S y tilde en la O. La cohesión, si ya la tienen escrita, cohesión es una propiedad que conecta y relaciona las frases y oraciones entre sí. Para que esto sea posible es preciso usar diversos elementos de conexión como preposiciones, conectores, conjugaciones, adverbos, artículos, nombre, pronombres y signos de puntuación. Sin la forma de cohesión, el texto sería una lista inconexa, es decir, no tuviera ninguna conexión de frases e incoherente en su estructura original. Es el sello personal y estilo que imprime cada redactor. Uno dice, por ejemplo, y entonces, también, esas son palabras de cohesión. Me conectan una idea con la otra para dar un concepto claro. Entonces, la idea que la actividad para la producción textual, la primera actividad dice, inventa y redacta un argumento donde el personaje resuelve el enigma. En el documento que ustedes van a tener acceso, dice, 4 amigos visitaban regularmente el sauna juntos y siempre llevaban algo con ellos. Jack es músico, cargaba un iPod con él para escuchar música. Steven, un vaquero, tenía un termo. Patrick y Michael eran abogados y ambos llevaban consigo documentos para leer. Un día, Patrick fue encontrado muerto y se determinó que había sido asesinado con un objeto filoso. Los policías asistieron al lugar inmediatamente y realizaron una investigación, pero no encontraron nada. ¿Listo? ¿Qué tiene que hacer usted en la primera actividad? Dice, inventa y redacta un argumento donde el personaje resuelva el enigma. Uno de los integrantes aparece muerto, se dice que con un objeto filoso, pero trataron de investigar los policías y no encontraron nada. Entonces hay 3 amigos sentados y uno en el suelo muerto. Usted va a redactar, va a inventar qué fue lo que pasó y darle veracidad, coherencia, una buena intención, una buena comunicación. Listo, no vaya a salir. Pues veo a uno de ellos con un libro en la mano, a otro con otro termo y a otro con otro celular. No creo que ninguno lo hayan matado. Debes de inventar algo que sea también creíble y que tenga coherencia y decir, y veo al otro amigo muerto, ya. Esa no es la actividad que te está pidiendo. Te está pidiendo una actividad que redacta e inventa un argumento donde el personaje resuelve el enigma. ¿Cuál es el enigma? Que uno de los amigos de los 4 que visitaba el sauna aparece muerto. Aparece muerto. Patrick fue encontrado muerto con un objeto filoso. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué podría pasar? Ahí le queda a usted esa actividad para que la realice en esta semana. ¿Comprendimos hasta ahí o le quedan dudas? Profe, la tarea va a estar en Classroom. Yo estoy atrasando en todas mis tareas, profe. Vamos a ponerme pila. Ajá. Menos mal, tú lo has dicho, Walter, tienes que ponerte pilas. Ahí están todas las actividades. Estoy escribiendo una novela, pero uy, extremadamente larga, de como de 10 capítulos. ¿La puedo dejar en la mitad? Bueno, por eso les digo, traten
Traten de hacer todas las actividades cada vez que tengan el tiempo y si no lo tienen, hagan el esfuerzo de sacarlo porque se les van a acumular con otras actividades donde se van a ver con dificultad para desarrollar todos los trabajos o actividades. Hasta aquí han entendido ese primer punto, esa primera actividad, ¿verdad? ¿O les queda alguna duda? No les dé pena ni miedo a hacer preguntas porque para eso estamos, para ayudarles a resolver. Listo. No dicen, no responden. Vamos a darlo por hecho que quedó claro este primer punto de redacción textual. Colocan un título y es argumentación. Argumentación. Seguido de un interrogante, ¿qué es un texto argumentativo? ¿Listo? ¿Qué es un texto argumentativo? Entonces, dejan un renglón, comienzan a escribir aquí. El texto argumentativo es aquel que sirve para expresar opiniones. El texto argumentativo es aquel que sirve para expresar opiniones, ideas y posturas. Silencio, Katy. Bueno, ¿qué es un texto argumentativo? El texto argumentativo es aquel que sirve para expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular, con el objetivo de persuadir al lector. ¿Dónde ustedes creen que surgen estos textos argumentativos? ¿Dónde más que todo lo pueden ver? Diría yo que cuando por lo menos dos personas tienen un negocio y algo así, piden la opinión de otro, ¿qué tal va a estar ese negocio o qué usted piensa de aquello? No. Está bien tu idea, pero no es el enfoque. ¿Dónde lo pueden ver? Ver o leer. A leer. Texto argumentativo. Hoy están muy callados, ¿por qué? ¿O es que están ahí, abrieron los computadores, los celulares, pero no están en la clase? ¿Cómo es que es? ¿Dónde Hay ustedes nadie. pueden ver que las personas se preparan con textos argumentativos? ¿Dónde? Profe, en escenas de cine, ¿Cómo? cuando crean las escenas de cine, que se hacen preguntas de uno al otro. Bueno. ¿Un teatro, profe? Los políticos, profe. Excelente. Más que todo ahí, el que creo que fue Freddy, que dijo los políticos en las plenarias del Senado, del gobierno. No se puede presentar un senador así como que no, yo allá digo lo que a mí me parezca. Por ejemplo, ahorita con lo de la reforma. El que va a presentar la reforma dice, esta reforma tiene que presentarse por tales y tales y tales y tales motivos.
¿Con qué propósito? De persuadir al lector. Si lo lee en La Vanguardia, en cualquiera de los periódicos, o si lo ve por la televisión, las personas están expresando allí un texto que tienen con una argumentación que hace persuadir al lector. Oiga, sí, el presidente Petro tiene toda la razón, está tomando muchas bebidas azucaradas, eso es cierto. Otros dicen, no, ¿cómo se le ocurre? El que quiera seguir enfermándose, que se enferme, pero ese caso no tiene por qué decir de que le va a aumentar el porcentaje a las azúcares. Entonces, ¿cómo van a quedar las empresas de panela? ¿Cómo van a quedar las empresas de caña? O sea, todo eso, entonces cada quien tiene su punto de vista, y cada quien, según su punto de vista, va a ser su argumento. Va a ser su argumentación para defender que su idea. Entonces, ¿qué es un texto argumentativo? El texto argumentativo es aquel que sirve para expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular, con el objetivo de persuadir al lector. Para ello se vale de diferentes tipos de argumentos: inductivo, deductivo, de autoridad, de probabilidad, de razonamiento lógico, argumentos afectivos, entre otros. Creo que ya tienen el texto escrito, que es un texto argumentativo, ¿verdad? Ojo con la evaluación. Después no diga, la profe no nos dijo. ¿En qué momento la profe dijo eso? ¿Qué es un texto argumentativo? El texto argumentativo es aquel que es para expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular, con el objetivo de persuadir al lector. Eso es importante que lo tengan escrito ahí en las libretas. Los textos argumentativos también pueden emplearse en conversaciones, exposiciones y debates para convencer a otros sobre nuestro punto de vista o sobre la verdad o falsedad de un asunto. Esto también, tanto la política como la religión son espacios de debates. Cada persona tiene su postura, lee la Biblia, saca una conclusión, el uno dice que si hay cielo, el otro dice que el cielo es aquí la tierra, el uno dice que el infierno es la tierra, en fin. Sí, entonces cada quien tiene sus propios argumentos y trata de defender sus ideas. Coloquen un subtítulo: características del texto argumentativo. Si están escribiendo, Características, profe. hagan el esfuerzo de escribir, vuelvan a recordar lo que es escribir. Características del texto argumentativo. Características del texto argumentativo. Les voy a dictar, de las 3 que van a tener en el documento, les voy a dictar una. Y van a escribir esta característica. El uso del texto argumentativo está muy extendido. El uso del texto argumentativo está muy extendido en el área académica, coma, pues permite establecer debates, y discutir diferentes posturas
diferentes posturas sobre un tema de investigación. Diferentes, profe. Diferentes posturas sobre un tema de investigación. Diferentes posturas sobre un tema de investigación. Listo. Ahora, el texto argumentativo se estructura en 3 partes. Dejen un renglón y escriben. El texto argumentativo se estructura en 3 partes. Ah, que bajen la música. Dos puntos. Introducción, coma, argumentación, coma, y conclusión. Partes, profe. En 3 partes. 2 puntos. Introducción, coma, argumentación y conclusión. Dejan un renglón y escriben tipos de argumentos. Tipos de argumentos. 2 puntos. Deductivos. No sé si lo Deductivos. quiere escribir hacia abajo o lateral. Una forma vertical o lateral. Primero, deductivos, coma, inductivos. Profe, no lo escuché bien. ¿Cómo? Deductivos. 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 Inductivos. Estos son tipos de argumentos. Deductivos. Inductivos. Con este que viene con B y D. Abductivos. De razonamiento lógico. De autoridad. De analogía. De probabilidad. Y argumentos Profe, lógico. afectivos. Razonamiento lógico, de autoridad, de analogía, de probabilidad, de analogía, de probabilidad, afectivos.
Les hago un análisis rápidamente de lo que han escrito. El texto argumentativo se divide en 3 partes: introducción, argumentación y conclusión. Hay diferentes tipos de argumentos, como el deductivo. Este se premisa de una manera general que conduce a una conclusión específica. El inductivo, la premisa surge desde la experiencia y su conclusión es una generalización. Ya el inductivo. El abductivo plantea una premisa, es decir, una idea. La palabra premisa es una idea o una frase. Plantea una frase o idea o hipótesis que deben ser explicadas, el abductivo. El de razonamiento lógico, proposiciones verdaderas que conducen a una conclusión verdadera. Ya no es una hipótesis. Usted sabe que una hipótesis puede ser, no puede ser. Eso está en argumento abductivo. Pero el de razonamiento lógico es una posición verdadera que conduce a una conclusión verdadera. Argumentos de autoridad, la afirmación sostenida por una persona especialista o experta en dicho asunto. La argumentación de analogía, utiliza casos semejantes para argumentar. El de argumento de probabilidad, se valen de datos estadísticos, se dan cifras, se dan censos, valores numéricos. Argumentos afectivos, recurren a los sentimientos para emocionar al lector. La estructura del texto argumentativo. Pueden escribir estructura del texto argumentativo. En esta estructura tenemos la introducción. Para cuando otros profes les manden a hacer actividades, trabajos, ya ustedes saben. La introducción. En esta primera parte, el autor presenta el tema y la tesis. Coma. La finalidad es captar la atención del receptor. No, profe, dale suave que es pequeño. Si se quedan, me avisan para lo que están escribiendo. Presenta. Dale, profe, para esta primera parte. Yo me quedé en presenta. Listo, ya van en el punto donde les voy dictando. Profe, estoy en esta primera parte, ¿Cuál primera parte? donde empezó a dictar, en esta primera parte. Entonces, ¿Por dónde vas? la estructura del texto En la argumentativo, usted dijo, introducción, donde dice, en esta primera parte el autor presenta el tema y la tesis. En esta primera parte, el autor presenta el tema y la tesis. coma. La finalidad es captar la atención del receptor. Es captar. La atención del receptor. Jamie, acá se escucha lo que tú estás hablando.
¿Listo? La finalidad es captar la atención del receptor. Punto seguido. Profe, se escucha algo como que tienen interferencia. Acá no tengo ningún ruido así. Solo que ahorita le llamé la atención a mi hermana, pero ya, no más. ¿Se escucha algún ruido aparte? Sí, pero a raticos. Por veces se oye como que lo Ramón. Bueno, pero no soy yo. Miren a ver quién tiene el micrófono por ahí abierto. Daniel tiene el micrófono abierto. Vamos a mirar aquí. Nada, ya todos lo tienen apagadito, solo yo. Listo. Entonces, la introducción, la estructura del texto argumentativo incluye introducción y conclusión. La introducción es la primera parte donde el autor presenta el tema y la tesis. Coma. La finalidad es captar la atención del receptor. Punto seguido. Debe ser un texto claro y coherente. Ya vimos lo que era claridad y coherencia. Punto seguido. La tesis debe de clara la postura que el autor va a defender frente al tema. ¿Cómo dijo, profe? ¿Listo? Ahora, la conclusión. Hay veces que en actividades o trabajos, ensayos, que los profes dejan, el alumno viene a colocar en la conclusión algo más que parecía introducción. Y en la introducción algo más que parecía conclusión. De la conclusión presenta un resumen de las ideas principales y la opinión del autor. Que la conclusión presenta un resumen de las ideas principales y la opinión del autor. Espérenme un momento acá. Ya estamos aquí. Era que había un chiquito acá a la casa.
¿Por dónde vamos? En la conclusión, presenta un resumen de las ideas principales y la opinión del autor, que tiene como función convencer y modificar la opinión del receptor. ¿Me repite, profe? ¿Qué opinión del autor? Opinión del autor que tiene como función convencer y modificar la opinión del receptor. Llévale una crisis. Una payón y una familia. ¿Listo? Listo. Entonces, miren, la estructura del texto argumentativo. Miren la diferencia. El texto argumentativo está compuesto por 3 partes. Introducción, argumentación, que nosotros a veces le llamamos desarrollo, y conclusión. Ahora, la estructura del texto argumentativo consta de 2, introducción y conclusión. En la introducción de un ensayo, de un análisis, de algún trabajo de dicha opinión que les hayan pedido dar sus argumentos, se le debe hacer la introducción y ahí es donde el autor presenta el tema y lo que va a tratar. La finalidad es captar la atención del receptor. Debe ser un texto claro y coherente. Ya en la conclusión es donde el autor presenta un resumen de las ideas principales y la opinión en sí de él. Me pareció que esto es muy importante porque tal y tal cosa. A veces estamos equivocados. De esa manera se persuade y se le cambia la opinión del receptor a que venga a pensar cómo el autor escribió o presentó el análisis. Tipos de ejemplos argumentativos. Se los voy a presentar así de una manera verbal. Ustedes después lo van a leer de una forma más amplia. Y estos tipos de ejemplos de texto argumentativo está el ejemplo publicitario. Cuando yo les digo, déjame tu teléfono, se les dice de texto publicitario, como ¿qué se les viene a la mente? Los escucho. Vamos a dejar ese silencio, a ver, ¿por qué tan silenciosos, tan callados? Y que no sea Walter y que no sea, creo que el señor Freddy. Que participen otros. Quiero que participen. Está Nay Levis, está Cristian Reinaldo, está Sara Fonseca, está Daniel, está Axel. Nay Levis. A cada uno de ustedes les voy a preguntar, ya que por sí solos no toman la iniciativa. Hola, Nay Levis. Nay Levis, parece que está conectada la clase, pero no está. María Rivera. Profe, salieron 2 estudiantes ahorita, habían 12. Acabaron de salirse. No, ya no va a preguntar la profe, nos salimos de clase. A ver, María Rivera, sí la tengo aquí. Profe, la última parte no se le escuchó. Dani ha querido participar, pero es que no entiendo por qué se escucha lejísimo, Daniel. No sé, profe, a mí también siempre me pasa eso.
Bueno, los demás compañeros le escuchan a Daniel bien. Ay, sí, me escuchan bien o lejos. ¿Cómo? De pronto porque yo no estoy utilizando auriculares. Bueno, yo Daniel, tú que deseas participar, para ti, ¿qué es un texto publicitario? Cuando se dice texto argumentativo publicitario, ¿qué viene a tu pensamiento? Un texto publicitario es como hacerle publicidad a algo, es como desarrollar algo con calidad, concisión, coherencia, ya que pues llegar al tema de lo que es mejor, ya no me va a ir como cosas de por qué y así, sino llegar Dame un ejemplo de eso que acabaste de decir, dame un ejemplo. Mm, puede ser como un emprendimiento. ¿Es como qué? Un emprendimiento. ¿Qué les parece cuando dicen come pollo KFC? Porque el pollo KFC es el más rico del mundo. Eso sería una publicidad, profe. O Una utiliza el champú de cebolla porque nutre el pelo, porque si sufres de caída, vuelve a reproducir más cabello. ¿Y qué hacen las personas? Yo necesito comprar ese champú, es el que necesito. ¿Sí? Entonces, eso, publicitario, la misma palabra nos está diciendo, por ejemplo, tu cabello necesita vida, necesitas comprar Vitacrem. En sí que están promocionando Vitacrem, pero te hacen un texto argumentativo. Tu cabello necesita, necesita Vitacrem. Es lo que hacen. Sí. Exacto, entonces, elaborado con ingredientes naturales. Vitacrem, cuida el nivel de tu hidratación de tu cabello, de la raíz a las puntas. ¿Qué más dicen esos textos argumentativos y publicitarios? Con manteca de karité, aceite de aguacate y leche de almendra, Vitacrem deja tu pelo sedoso y brillante. Y tú lees eso en cualquier parte y dices, no, realmente, no, es que lo vimos en la clase de español, debo comprarme Vitacrem. Porque ahí en el texto, en el material de trabajo, ahí estaba, hasta eso captura la atención y dice, oye, sí, yo nunca había escuchado eso de Vitacrem, lo voy a comprar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacen los textos argumentativos publicitarios. ¿Qué es la idea principal? Vitacrem, pero le debo colocar un texto argumentativo que me le dé credibilidad al producto que estoy promocionando. Lo que ya les decía, tu cabello necesita vida, necesita Vitacrem. Que tienes tu pelo reseco, esto y lo otro, ahí le colocan primero un texto que captura tu atención y luego te dicen, mira, Vitacrem es lo que tú necesitas. Listo. Vamos a pasar a textos científicos y académicos. Los textos científicos y académicos incluyen tesis, ensayos, artículos de investigación, ponencias. Listo, entonces, pueden colocar allí en su cuaderno textos científicos y académicos. Textos científicos y académicos. Primero está textos publicitarios, que son argumentativos publicitarios. Luego está textos científicos y académicos. Este sí contiene varias partes. Entonces, en textos científicos y académicos colocan 2 puntos. Tesis, ensayos, artículos de investigación, ponencias. ¿Cómo es la última, profe? Ponencias. ¿Ponencias? Sí. Ya les digo. La tesis es un trabajo de investigación que consiste en comprobar la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada por el investigador. Los ensayos son textos que abordan diversos temas como literarios, políticos, sociales, económicos, científicos, entre otros.
Se caracteriza por su subjetividad al exponer las ideas, propuestas o sentimientos del autor que muchas veces trata de influenciar la opinión de sus lectores. El artículo de investigación es un texto que expone el resultado de una investigación y que puede ser puesto a prueba por otros expertos para debatir los resultados. Y las ponencias son exposiciones en las que se presentan los resultados de un trabajo con interés para un grupo de personas. Como decir, posturas. Opiniones que defienden posturas. Continuamos. Continuamos. Textos periodísticos. Textos periodísticos. Los textos argumentativos periodísticos constan de artículo de opinión, artículo de opinión, editorial, Argumentativos periodísticos. Profe, ¿me repite, por favor? textos argumentativos periodísticos constan de dos puntos, artículo de opinión, editorial, ¿Editorial o territorial? editorial, de editar, editorial, cartas de recomendación, cartas de recomendación, Está de Winsman. comunicados de interés públicos y manifiestos. Interés público. Y manifiestos. Estos de comunicación de interés público y manifiestos quiere decir que son textos utilizados para compartir un mensaje, un comunicado, acciones o eventos que un grupo de personas debe conocer. Diferentes movimientos artísticos han expuesto sus argumentos y posturas mediante manifiestos. Manifiesta lo que siente o lo que piensa a través de textos de interés público. Textos legales. Textos legales. Todo esto tiene argumentación. Textos legales.
Aquí en este documento que yo les voy a dejar en la plataforma, ustedes se van a llenar, a enriquecer de todo este conocimiento, está cómo hacer un texto argumentativo, y es primero la elección del tema, luego la introducción, luego el planteamiento de la cuestión, luego la presentación de la tesis, el desarrollo de la argumentación, la exposición de las conclusiones. ¿Sí? Para este tema de argumentación tienen una actividad que es lee y argumenta. Tienen aquí una leyenda que dice la papa, fruto del amor. Y aquí, luego que lean, hagan esa lectura de esa leyenda, van a resolver unas preguntas. ¿Cuál es el motivo principal de la leyenda? Argumenta. ¿Por qué esta leyenda se debe considerar propia de Latinoamérica? Tienes que argumentar. ¿Cuál fue la ley que violaron los amantes? Tienes que decir. ¿Por qué esta leyenda se debe considerar propia? Bueno, ya esa la leímos. Explica por qué los indígenas creían que los sucesos catastróficos eran producto de una maldición. Refiérase a cultura, religión y organización política de los incas. ¿Estarías dispuesto a morir por amor? Sí, no, ¿por qué? Walter, ojo con eso. Interpreta el sentido de la siguiente frase. Él se hincó de rodillas delante de ella, vertiendo algunas lágrimas. ¿Qué te quiere decir eso? Toma cada una de las palabras que aparecen en negrita y ponga un sinónimo o un antónimo para cada una de ellas. Elige un producto, lugar, vegetal o animal de tu agrado y crea una leyenda mínimo para atribuirle un origen mágico o poético. Cuídate de tu ortografía. Entonces, ahí tienen esa actividad para que desarrollen esa actividad. ¿Listo? Vamos a aquí rápidamente a entrar lo que es taller de análisis. Colocan un subtítulo, taller de análisis. Movimiento. Listo. En análisis, ¿qué es un análisis? Escriban, es el proceso de dividir un tema complejo. El análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancias en partes más pequeñas. ¿Qué es un análisis? El proceso de dividir un tema complejo o sustancias en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. Un momento.
Listo, entonces ya tienen escrito lo que es un análisis. Hola. Hola, hola. Hola, sí, profe. Perfecto. Listo, entonces, ¿qué es un análisis? Es el proceso de dividir un tema complejo o sustancias en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. Coloquen un punto ahí importante, tipos de análisis. Tipos de análisis. Tipos de análisis. ¿Ya? 2 puntos. Sí. Análisis estructural. Estructural. Análisis estructural. Bájale esa mierda. Oye, vende. Análisis formal. Análisis formal. Formal. Análisis conceptual. Análisis experimental. Análisis cuantitativo. Análisis cualitativo. Análisis morfológico. Análisis sintáctico y análisis de resultado. Para este concepto de análisis, tenemos Profe, una me- lectura. ¿Te escucho? Medita las últimas dos. A mí también, profe, por favor. Sintáctico y análisis de resultado. Sintáctico y análisis de resultado. Esto fue que fue. ¿Listo? Tenemos aquí una lectura. Dice, La intrusa de Pedro Orgambide. Y aquí está la lectura. ¿Qué van a hacer en esta actividad 4? Al comenzar la lectura, ¿qué creyó usted? ¿A qué se refería ese análisis que estaba allí? ¿De qué o de quién hablaba el protagonista? ¿De qué o de quién hablaba el protagonista? Esta es la actividad que van a desarrollar. ¿Qué elementos del texto hicieron que usted pensara que se trataba de otra cosa? ¿Cuál es la problemática sociocultural laboral que se plantea en el texto? ¿Puede compararla con una situación real de un trabajo actual?
¿Por qué? ¿Qué le pareció este texto? ¿Le gustó o no? ¿Por qué? Analiza la siguiente frase. Ella tuvo la culpa, arruinó mi carrera, la vida de un hombre honrado, Señor. ¿Ya? Eso en cuanto a análisis. La cuarta. Vamos a tener una quinta actividad y es en el taller de comprensión lectora. Entonces, para los que han escuchado lo que es la comprensión lectora o lectura comprensiva, coloquen un subtítulo taller de comprensión lectora. Y para los que están escribiendo, dejan un renglón y escriben. Es la capacidad de entender lo que se lee, coma. Es la capacidad de entender lo que se lee. Coma. Tanto en referencia al significado de las palabras, coma. Tanto en referencia al significado de las palabras, que forman un texto, coma. Y el sentido dentro y fuera del argumento total. Hacen un interrogante. ¿Cómo Profe, dentro y fuera. realizar Perdón. fuera del argumento total? Dentro y fuera del argumento total. Interrogatorio. Ahora, un interrogante escriben cómo realizar una buena comprensión lectora. ¿Cómo realizar una buena comprensión lectora? Listo, ¿cómo realizar una buena comprensión lectora? Seleccionar una lectura adecuada, primer punto. Seleccionar una lectura adecuada. Segundo, contestar a preguntas. Tercero, hacer un resumen. Y realizar el mapeo del texto. Les explico. ¿Cómo realizar una buena comprensión lectora?
usted va a seleccionar una lectura adecuada. Estos son pasos. Ya ahorita en la actividad sí lo van a hacer. Concha. Solo Listo. Entonces, seleccionar una lectura adecuada, contestar preguntas, hacer un resumen y el mapeo del texto. Cuando se dice que seleccionar una lectura adecuada, dado que el primer paso será siempre leer atentamente un texto, usted no va a leer algo que no sea de su interés. Sin embargo, ya en este caso, cuando se trata de actividades y trabajos de, por ejemplo, del colegio, de la universidad, sí o sí usted tiene que hacerlo. ¿Ya? Le parezca bien o no, porque es un compromiso que debe hacer, debe lograr ese objetivo. Entonces, es importante seleccionar la lectura teniendo en cuenta la edad y las habilidades lectoras. No se le puede dar, digamos, el periódico a unos niños de preescolar, de primaria. Los niños de preescolar, ellos leen de una forma visual, por dibujos, por formas, por colores. Ya en primaria, que si saben leer, ya usted tampoco le va a colocar un periódico porque no le van a ver sentido, pero si usted le coloca el cuento, vuelvo y les digo, de Caperucita Roja, de los 3 cerditos, ellos van a comerse esa lectura bien encantada. Lo mismo usted no va a coger, ya que usted es un adulto, usted no va a coger un cuentico de esos, porque le parece como que no, muy infantil. Usted ya le gusta es mirar qué está pasando a través de Google, de una manera virtual o física. También le gusta ver el periódico, leerlo, porque es de acorde a la edad lo que usted también va a leer. Contestar preguntas. Determina la lectura, podemos pedir al pequeño lector o el aprendiz que conteste algunas preguntas inferenciales sobre el contenido del texto. Así provocamos una reflexión sobre el texto leído y una elaboración de la información memorizada. Por ejemplo, de las lecturas anteriores. ¿Será que esa leyenda es de Latinoamérica? ¿Por qué el autor habla de esa manera? ¿Qué quiso decir con tal expresión? Eso hace que capture más interés en el lector. Hacer un resumen. ¿Qué nos deja el resumen? Es un ejercicio muy útil al pedirle que sintetice el texto con palabras propias, escribiendo un resumen. Si le resulta complicado, podemos ayudar a proporcionarlo con una serie de frases de síntesis, algunas correctas y otras incorrectas. Tendrá que identificar las que resuman correctamente el texto leído. Eso nos ayuda en cuanto al resumen. Y el mapeo del texto es los mapas conceptuales, son una herramienta de aprendizaje para fomentar la comprensión lectora de los niños. Con los mapas mentales se puede organizar la información de lo leído, estructurar las ideas principales, aprender de manera comprensiva y elaborar esquemas visuales significativos. ¿Listo? De una forma, digamos, en estructuras se colocan pequeñas ideas, pero que dan un gran contenido al hacer como un mapa, al estudiarlas todas de una forma general. En esta quinta actividad, que se titula ¿Qué es la nomofobia? Entonces la van a leer, ¿qué es la nomofobia? Y la actividad dice, ¿qué es la nomofobia? Usted va a decir en sus propias palabras que es la nomofobia de lo que haya leído. ¿Cuáles son los síntomas de un nomofóbico? ¿Quiénes padecen la nomofobia? Entonces, de lo leído, usted va
a contestar esas preguntas. El último punto a analizar es sistema simbólico. Sistema simbólico. En la producción textual hay un sistema que es simbólico. ¿Qué pasa con el sistema simbólico? No hay ninguna palabra, pero hay una ¿qué? Símbolos. Símbolos. Y ese símbolo puede ser como ¿qué? Signos de pregunta, interrogaciones o comillas. Podría ser también un mural que haga un signo de interrogación grande, dibuja un signo de interrogación grande. Toda persona que pasa ve un signo de interrogación como, o un mundo, hacen un dibujo de un mundo y un signo de interrogación. Usted puede decir qué está pasando con el planeta, puede hacer el interrogante cómo ayudamos al medio ambiente, qué está pasando en el mundo. Cualquiera persona que pasa y ve esa imagen puede hacer cualquier pregunta. Entonces, tomando la idea de Walter, un interrogante, sí, yo le incluyo un mundo, un interrogante y un mundo. Simplemente esa forma de simbolizar me está queriendo dar un mensaje, me está queriendo dar una información. Por ejemplo, a veces hacen así, y en este dedo colocan un cigarrillo. Entonces se muestra como si la persona estuviera apuntándose, se está matando a través de un vicio, que es fumar. No me está diciendo no te mates, a través del cigarrillo te estás matando lentamente, pero inmediatamente yo veo esa imagen así, y en vez de este dedo colocan ese un cigarrillo, ya inmediatamente a mi mente viene que a través de esa imagen, yo quizás si tengo el vicio de fumar, me estoy matando lentamente. Me estoy matando lentamente. Eso para cualquier lector o persona que tenga cualquier vicio de drogas o de fumar, puede ver un mensaje, puede ver un mensaje, puede ver una información. O quizás una pareja dándose un beso. No tocan, estamos eternamente enamorados, quisiera estar enamorado, pero inmediatamente usted ve la pareja dándose un beso, y si está soltero dice, me quiero casar. Y si está casado o tiene su novia, dice, ay, cuánto la amo, esa es fulanita y soy yo. Ya le transmitió un mensaje sin necesidad de escrito. Entonces, el sistema simbólico, para que escriban, es un tipo de comunicación no verbal. Es bien cortico este concepto. Es un tipo de comunicación no verbal que utiliza expresiones culturales. Pero, profe, empieza de nuevo, que está viendo el subtítulo. Perdón. Es un tipo de comunicación verbal que utiliza expresiones culturales de cada comunidad humana para transmitir significados. Verbales, profe. No verbal, que utiliza expresiones culturales no verbales, que utiliza expresiones culturales de cada comunidad humana para transmitir significados. Para transmitir significados. Aquí en esta actividad tienen 3 imágenes, les va a aparecer 3 imágenes. Para transmitir deseos. Significados. Entonces, en la actividad
En la actividad tiene como interrogantes a desarrollar y describe cada imagen, estructura, color, posición de los elementos. Explica lo que ves en cada anuncio, es decir, en cada imagen. ¿Qué anuncia cada imagen? ¿Qué valores y contravalores nos expresa cada imagen? ¿Qué te sugiere cada imagen? ¿Qué describe cada foto del anuncio que aparece? ¿Qué ideas, sensaciones nos pretende transmitir cada imagen? ¿Qué producto publicita cada imagen? ¿Qué producto pretende vender cada imagen? ¿Listo? Todas estas preguntas, aparte de 3 imágenes que van a tener aquí en el documento, una a través de un producto comestible, otra a través de los consumos de sustancias alucinógenas y otra acerca del amor. Entonces, según lo que ustedes observen en esa imagen, van a desarrollar esa actividad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Profe, ¿cuántas actividades son? ¿Como 5? Sí, son 5 actividades. Está la actividad de producción textual, la actividad de argumentación, la de análisis, la de comprensión lectora y la de temas simbólicos. Ya que nosotros tenemos solo 4 clases de español de a 2 horas. Y este es el último tema, un tema bastante larguito, pero como les decía, si van cumpliditos con actividades, no tienen ninguna preocupación. Pero si van atrasados, quizás con las 5 actividades que van a desarrollar, sienten como que, wow, qué cantidad. Pero yo sé que si se ponen bien juiciosos, en un día las hacen todas, en una tarde. Bueno, queridos aprendices, ¿qué tal les pareció la clase de hoy? Súper buena, ¿Gustó? profe. ¿Aprendieron? Señor. A mí me gustó, cada día se aprende algo diferente y pues ese es un tema que uno recuerda desde la secundaria. Muy bien, gracias, Walter. Y yo sé que si leen el documento en la plataforma, lo descargan, lo leen, lo estudian y desarrollan las actividades, van a aprender el doble. Entonces les deseo para que terminen un feliz de semana, bendecidos, juiciosos. Bueno, pues lo mismo, profe, viciosos también. Listo. Lo mismo, profe. Igualmente, profe. A distancia, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Weekend. Dios los guarde y los bendiga. Amén, amén, amén.